Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los que están conectados y a los que se están empezando a conectar. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tercera sesión de Crivea Talks. El día de hoy contamos con la participación especial del doctor Alejandro Zavala. Él es profesor de Neurología y Neurofisiología Clínica y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y director del Centro de Neurología y Neurocirugía en el Hospital y Fundación Clínica Médica Sur en la Ciudad de México. El doctor Zavala recibió su grado de medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su residencia en neurología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la UNAM, la subespecialidad de neurofisiología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, es miembro de la Academia Americana de Neurología, donde forma parte del subcomité de conferencias y el subcomité de estrategias globales. Ha ocupado múltiples responsabilidades en sociedades nacionales e internacionales, destacando ser expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica, es el actual presidente del Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica, es miembro y fellow de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, donde ha sido nombrado codirector electo del Comité Internacional. Él tiene un gran interés en la educación médica a todos los niveles, lo que lo ha llevado a ser director del Simposio Anual de Neurociencias, en la Clínica Mayo desde el año 2017 a la fecha. Y también ha organizado y coordinado y formado parte de más de 100 cursos, congresos y simposios nacionales e internacionales. Para Crivea es un gusto contar con su colaboración el día de hoy. Y bueno, damos inicio a esta charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro Zavala. Le dejo los micrófonos. Gracias, doctora Arellano. Muchas gracias por la generosa presentación. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Para mí es un honor. Gracias por la invitación, la doctora Calderón y el comité organizador. Y bien, yo tengo el encargo de compartir con ustedes una charla con respecto a uno de los temas que para mí es uno de los más apasionantes, que son los trastornos del movimiento, particularmente el más común, que vemos con más frecuencia, que es la enfermedad de Parkinson. Y algo que siempre destaca es que el paciente con enfermedad de Parkinson en muchas ocasiones refiere estar mareado o que su equilibrio no es bueno. Y bueno, vamos a ver si a lo largo de esta charla podemos juntar y hacer estos puentes entre la neurología, la otoneurología, la audiología, de manera que nuestros pacientes se beneficien más, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que cumplamos las necesidades de nuestros pacientes con un trabajo multidisciplinario, que es la norma actualmente en el ejercicio de la medicina. Así es que, sin más preámbulo, estos son mis conflictos de interés, ninguno de ellos de relevancia para la charla. ¿Cuáles son los objetivos educacionales de esta charla? Bueno, describir brevemente los conceptos actuales sobre la enfermedad de Parkinson, reconocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, algunas de ellas relacionadas también con el equilibrio, reconocer la importancia de identificar las alteraciones del equilibrio en la enfermedad de Parkinson. Un segundito, ok. Y identificar ciertas variantes del parkinsonismo de interés clínico. Para fines prácticos, solo quiero comentar que el síndrome parkinsónico, parkinsonismo, es un síndrome, lo cual quiere decir que muchas enfermedades pueden ocasionar estos síntomas y la enfermedad de Parkinson solo es una de las que lo causa. Pero bueno, vamos a tratar de irlo viendo más adelante. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un hombre de 65 años que busca valoración neurológica por mareo. Y básicamente lo enviaron para tratar de descartar una enfermedad neurológica. La preocupación era que tuviera una enfermedad vascular cerebral.
Había sido valorado en múltiples centros de nuestro país sin un diagnóstico claro y le habían dado manejo con difenidol y cerca. Su padecimiento lo había iniciado un año previo con sensación de mareo. Esto es algo que es muy común. Los pacientes nos dicen, yo estoy mareado, ¿verdad? Cualquiera lo que sea que signifique. Así es que él refería estar mareado, sin alucinación de movimiento. Sin embargo, su familia había notado que era un poco más lento, levantaba un poco menos los pies al caminar y que su tono de voz había bajado y también había ciertos cambios en su expresión facial. Así es que con esto el paciente es valorado y le hicimos la pregunta habitual, ¿verdad? La pregunta que a muchos pacientes no les gusta. Bueno, ¿a qué le llamó usted mareo? Bueno, doctora, que estoy mareado. Bueno, por favor, dígame qué siente. ¿Ok? Siente que todo se mueve, siente que usted se mueve, siente que las cosas giran. No, no siento nada de eso, doctor. Entonces, ¿qué siente? Pues como que me caigo. Ah, ok, su equilibrio no es bueno. Efectivamente, siento que me caigo, siento que mi equilibrio no es bueno. Y eso es a lo que el paciente le llamaba estar mareado. No se siente estable, siente que al girar se tiene que detener de algo para no caerse, ¿ok? Y que si se mueve rápido, también siente que se cae. Le preguntamos, ¿qué siente usted si camina o da unos pasos para atrás? Dice, no, no puedo hacerlo porque me puedo caer, me voy hacia atrás. Esto le ha generado temor a caerse y le da mucho miedo caminar, ya que siente que puede perder el equilibrio tarde o temprano y caerse. Al examen neurológico, las funciones mentales superiores eran conservadas. Con los nervios craneales había anosmia, había hipomimia facial leve y una reducción en la frecuencia del parpadeo, marcha sin braceo, bilateral, un poco de anteropulsión, pasos cortos y a la hora de girar tenía giros compuestos y una prueba de pull test positiva. Pienso que es más fácil y a mí que me encanta ver pacientes con movimientos involuntarios, pienso que lo más sencillo es que en lugar de que yo se los describa, pues veamos cómo caminaba nuestro paciente, ¿verdad? Así es que esta es su manera de caminar, no bracea, tiene un poco de anteropulsión, sus pasos son muy cortos, tiene giros compuestos, ¿ok? Quiero que vean un poco de la anteropulsión y la forma en la que tiene las manos, hacia adelante y sin bracear. Apenas despega los pies del piso y a la hora de girar, los giros compuestos. Así que esa era la manera en la que caminaba nuestro paciente. Con esto, bueno, es más sencilla estas charlas cuando estamos todos en persona, pero bueno, tendríamos que pensar que para clínico les voy a pedir en qué diagnóstico pienso, le voy a dar tratamiento o no. Los estudios que se le pidieron fueron una resonancia magnética cerebral, laboratorios generales, los cuales fueron normales, y la resonancia con algunos cambios microvasculares discretos, nada relevante, nada que nos preocupara. Con esto, pues tuvimos un diagnóstico clínico, excluyendo otras cosas. El diagnóstico fue enfermedad de Parkinson idiopática, o enfermedad de Parkinson o Parkinson idiopático, que como lo mencionábamos es solo uno de los padecimientos que da el problema. Evidentemente no necesitamos este estudio, que es un DAT scan. Esto lo hacemos cuando hay muchas dudas, es groseramente caro, cuesta más de 150,000 pesos. Y podemos ver aquí la distribución del radiofármaco en los núcleos caudados y que no tiene una forma de coma con una captación adecuada del radiofármaco. Esto lo usamos cuando tenemos duda sobre si es enfermedad de Parkinson o algunos otros padecimientos. Este es uno de los primeros, es que el primero que se hizo en México hace varios años con una paciente nuestra, y vemos la hipocaptación del radiofármaco, pero en estos casos, como el de nuestro paciente, no era necesario. Hicimos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática y dimos un poco de tratamiento. De manera muy breve, es la enfermedad de Parkinson, es el epónimo más conocido mundialmente, descrito hace más de 4,500 años. Galeno también describe una parálisis agitante en 175 años después de Cristo, pero no es hasta que James Parkinson en 1817 hace su
descripción en el ensayo de la parálisis agitante. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, entre el 1 y el 3% de mayores de 50 años. Pensamos que actualmente afecta a cerca de 5 millones de personas en los Estados Unidos, con una incidencia de 4.121 casos por 100,000 habitantes, y pensamos que los casos llegarán a cerca de 13 millones para el 2040, lo cual implica una carga muy significativa para los sistemas de salud. Nuevamente, el término tradicional de Parkinson idiopático o enfermedad de Parkinson lo utilizamos para describir la causa más común de Parkinsonismo. Sin embargo, hay formas monogenéticas de Parkinson que son indistinguibles de lo que nosotros conocemos como idiopático, así que hoy en día es un tanto difícil diferenciar entre estas formas genéticas o monogenéticas y el Parkinson idiopático o enfermedad de Parkinson, además de que hay una heterogeneidad clínica que se sobrepone en muchas enfermedades que cursan con Parkinsonismo, como el Parkinson demencia, o la demencia de cuerpos de Lewy, o otras formas de Parkinsonismo, lo cual, pues sí, obliga a reevaluar con frecuencia esta clasificación. ¿Cómo diagnosticamos este síndrome clínico? Y esto para mí es la parte interesante porque ustedes son los expertos en el equilibrio. Nosotros evaluamos algunas cosas, pero en realidad bajo ninguna circunstancia somos expertos en ello. Y bueno, la Sociedad de Parkinson del Reino Unido considera que para los criterios diagnósticos necesitamos bradicinesia, que es movimientos lentos y poco amplios, ahorita lo vamos a ver, más rigidez o temblor de reposo de 4 a 6 Hz o inestabilidad postural, que es donde el paciente dice estoy mareado. En realidad, este concepto, insisto, es relevante que preguntemos exactamente al paciente qué siente y tratemos de entenderlo. La Sociedad Internacional de Movimientos Involuntarios, sus criterios son la presencia de bradicinesia más temblor o rigidez, pero que tengamos la ausencia de criterios de exclusión, que tengamos criterios de soporte como estudios de resonancia magnética que excluyan ciertas cosas, o estudios de DAT-scan o de PET con fluorodopa que soporten, y la ausencia de banderas rojas que lo vamos a ver un poco más adelante. Las manifestaciones cardinales motoras, temblor en reposo, de 4 a 6 Hz. No todos los pacientes tienen temblor. Suele ser distal, predomina en extremidades torácicas. Ustedes recuerdan una especie de cuentamonedas, ¿ok? Ocasionalmente la mandíbula, los labios o la lengua. El temblor de no, cuando el paciente parece que está diciendo que no, o de sí, no es un temblor que se presenta en el Parkinson, ese se presenta en otros padecimientos como el temblor esencial. Y dicho sea de paso, el temblor esencial también cursa con alteraciones del equilibrio y posturales. Los otros criterios cardinales motores son la presencia de rigidez o rueda dentada al revisar las articulaciones de los pacientes, la presencia de bradicinesia y de alteraciones posturales, como habíamos dicho. Sin embargo, el Parkinson también tiene manifestaciones no motoras. En las manifestaciones no motoras, el paciente tenía alguna, la presencia de hiposmia, dolor, trastorno conductual del sueño-humor, que no lo refirió el paciente, insomnio, somnolencia diurna, trastornos del estado de ánimo, trastornos del control de impulso, la presencia de deterioro cognitivo y disfunción autonómica, que puede ser gastrointestinal, genitourinaria o de sudoración. Aquí están muy bien divididas las manifestaciones cardinales motoras, las manifestaciones no motoras que ya describimos, y en las no motoras una parte muy importante es la autonómica, porque también tienen hipotensión ortostática los pacientes. Por lo tanto, con hipotensión ortostática el equilibrio es aún peor. Genitourinarias y de sudoración, como ya dijimos. Más aún, se han propuesto por algunos grupos una subclasificación de enfermedad de Parkinson de acuerdo a su manifestación clínica dominante. Y tenemos una variante que han intentado denominar temblor dominante y otra variante de inestabilidad postural con alteraciones de la marcha, que suele ser un poco más agresiva, un poco más rápida. Sin embargo, no hay un consenso completo en esto y básicamente se debe a que los pacientes pueden presentar todas estas manifestaciones a lo largo de su vida o a lo largo de la vida del padecimiento.
Así es que no hay un consenso, pero sí hay pacientes que se presentan predominantemente con alguna de estas manifestaciones de manera inicial. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a ver más pacientes, ¿ok? Vamos a ver. Estamos pidiéndole al paciente que camine, ¿ok? Le pedimos que regrese, da la vuelta, ¿ok? Vean, temblor en la mano, ¿ok? Un poco más rígido el lado derecho, es más corto el paso, ¿ok? Y es una variante con un poco de temblor, con un poco más de rigidez del lado derecho. Este es un paciente más afectado, evidentemente. Todos son pacientes de nuestra clínica con falta de braceo. Podemos ver la falta de braceo como duda a la hora de girar y a la hora de pasar a un espacio pequeño, como sus giros compuestos son muy importantes y la anteropulsión, donde parece estar persiguiendo su centro de gravedad. Todo esto evidentemente va a afectar la postura y va a afectar el equilibrio. Estos dos son pacientes pues de una edad razonable, adultos mayores, pero y la manera de girar es impresionante, pero este es un caso de una mujer muy joven, cercana a los 40 años, que pues bueno, lamentablemente se le había considerado que podía ser una paciente con un trastorno psiquiátrico. Definitivamente no lo fue, no lo es. Esto no está en cámara lenta, es una velocidad normal a la que ella está tratando de caminar. Giros compuestos, alteración de la postura y del equilibrio, falta de braceo, tal vez un poco de temblor en esta mano de repente. Y a la hora de girar, ustedes pueden ver la dificultad para hacerlo. ¿Qué otros tipos de síntomas tenemos donde la marcha no está tan afectada? Bueno, pues tenemos un paciente que está caminando donde predomina el temblor. La marcha no parece estar tan afectada, su equilibrio no parece estar tan afectado, y es lo que han estado tratando de proponer algunos grupos, como predomina el temblor sin alteraciones de la marcha. Esta otra paciente también predomina un poquito el temblor, su marcha es razonablemente normal. Todos son pacientes con enfermedad de Parkinson, con manifestaciones clínicas iniciales un tanto diferentes. Y todos los que les presenté son videos de la valoración inicial de los pacientes en nuestro centro. Ahora, cuando hablamos de temblor, nuevamente el temblor es un temblor de reposo, ¿ok? Ustedes lo pueden ver. Ponemos a contar a la paciente de 2 en 2 al 100, en voz alta, con ojos cerrados, para que esté un poquito nerviosa y la ven temblar un poco más. ¿Ok? Cuando hablamos de bradicinesia, hablamos de movimientos lentos, pero no solo de movimientos lentos. Pedimos que abran los dedos grandes y rápidos y ustedes pueden ver cómo la amplitud del movimiento es menor. ¿Ok? Esto no es solo que sean lentos, sino que son lentos, poco amplios. ¿Ok? En una paciente podemos ver un lado más normal que el otro. Este empieza a ser menos amplio. ¿Ok? Y eso es lo que vemos cuando los pacientes tienen rigidez. Ahora, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? En realidad hay muchas teorías. Una de ellas es que es una mala interacción biológica entre genes, factores epigenéticos y medio ambiente. ¿Cuáles genes? LRRK2 o los genes de PARC van a generar algunos problemas cuando interaccionan con factores epigenéticos y con alguna exposición a pesticidas. Un factor de riesgo es el consumir agua de pozo sin haber sido tratada adecuadamente, exposición a metales pesados, solventes y otros orgánicos, y hay un poco de debate sobre lesiones traumáticas en la cabeza. Este es un artículo que se publicó hace un par de semanas que estudió veteranos de un campo de marinos en los Estados Unidos, Camp Lejeune en California, que estuvieron expuestos a tricloroetileno, y la prevalencia de Parkinson en estos veteranos es altísima. De hecho, los veteranos ganaron una demanda contra el gobierno norteamericano. Así que esta interacción
Durante el tiempo tenemos individuos con riesgo y estos individuos con riesgo con el tiempo pueden desarrollar ciertas manifestaciones que terminan en enfermedad de Parkinson. Hoy la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento considera que puede haber manifestaciones preclínicas como el trastorno conductual del sueño-humor o como trastornos olfatorios o como algunos otros síntomas, incluida la alteración del equilibrio. ¿Qué sucede? Los trastornos o los factores ambientales y de estilo de vida, la falta de ejercicio, la exposición a pesticidas, los traumas de cabeza, más la edad, más factores genéticos, desencadenan una cadena de eventos, valga la redundancia, donde se acumula una proteína que se agrega, que se llama alfa-sinucleína. Hay una disfunción para eliminar esta proteína del sistema lisosomal, se acumula dentro de la neurona, ocasiona disfunción mitocondrial, ocasiona inflamación y ocasiona la muerte neuronal. Lo curioso es que esta alfa-sinucleína, esta proteína que se agrega dentro de la neurona, no solo es en las neuronas dopaminérgicas, parece agregarse en otros grupos neuronales como serotoninérgicos y como colinérgicos. Así que eso explica tantas alteraciones de la marcha, tantas alteraciones motoras, que no solo se explican por una deficiencia dopaminérgica. Y otra cosa muy peculiar de la forma agregada de la alfa-sinucleína es que cuando la neurona muere, esta proteína se comporta como estas partículas proteináceas como los priones, que son proteínas infecciosas, y se agregan en otras neuronas y parecieran contagiar a más neuronas, y eso desencadena la muerte neuronal. No me voy a detener en lo que es la alfa-sinucleína, es una proteína que está presente en la membrana presináptica, pero que cuando se vuelve a una forma soluble, oligomérica o no fibrilar, se considera tóxica y afecta estructuralmente a la neurona y no la podemos eliminar. ¿Esto qué genera? Bueno, puede generar manifestaciones motoras y no motoras, las manifestaciones prodrómicas, disfunción eréctil, hipotensión, alteraciones urinarias, ansiedad, depresión, trastornos leves, pero ya que hay síntomas motores, particularmente el temblor, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural, son los marcadores principales. No motores, fatiga y apatía, pero esto progresa hasta disfagia, y por acá, bueno, evoluciona hasta demencia o psicosis demencia en algunos pacientes, y es más fácil que presenten psicosis. Ahora, hablábamos de algunas banderas rojas cuando hablábamos de la clasificación o la propuesta de clasificación de la Sociedad Internacional de Movimientos Involuntarios. ¿Y cuáles son estas banderas rojas? Bueno, de manera muy breve, progresión rápida de alteraciones de la marcha que requiera silla de ruedas durante los primeros 5 años del inicio, que no haya progresión, que haya ausencia de progresión en los 5 años siguientes, que haya disfunción vulvar inicial o de músculos vulvares, que haya trastornos respiratorios al inicio, que haya falla autonómica severa porque habla de otros problemas, que haya caídas frecuentes, muy frecuentes y alteraciones del equilibrio serios en los primeros 3 años, la presencia de anterócolis, esto es posturas distónicas, ausencia de los síntomas no motores más comunes a pesar de una evolución de 5 años, síntomas piramidales, porque también nos habla de una variante, y que sea siempre simétrico y bilateral durante todo el transcurso. Así es que, en ese sentido, las banderas rojas nos van a hablar de otras enfermedades. Sin embargo, ¿cuál es la parte que está primordialmente afectada en la enfermedad de Parkinson y que se combina con la edad también de los pacientes, sobre todo de adultos mayores? Y es que, bueno, el control del equilibrio es una actividad multifactorial, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, no voluntaria. La estabilidad postural, o sea, es la capacidad de mantener el equilibrio en condiciones estáticas y dinámicas, y esto se afecta en el Parkinson.
La coordinación que necesitamos, que debe ser adecuada entre el sistema sensorial y motor para preparar y ajustar nuestros movimientos, se afecta en el Parkinson. Esta percepción, que depende de una aferencia sensorial multimodal, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central, se afecta en la enfermedad de Parkinson. La estabilización del control y la postura, que es un circuito cerrado, formado por la integración del tallo, la médula y la retroalimentación cognitiva y sensorial, se ve afectada en el Parkinson. Los ganglios basales se afectan también, y esto nos genera problemas en la ejecución del movimiento cuando los músculos agonistas y antagonistas no cooperan adecuadamente. Y los sistemas sensoriales o los circuitos sensoriales se ven afectados en los pacientes con Parkinson, tanto visuales, vestibulares, cognitivos, y cuando se afecta uno de ellos o varios, conduce a la inestabilidad postural. En la práctica clínica que usamos rudimentariamente los neurólogos para evaluar a estos pacientes, solemos utilizar el Romberg, que no es muy útil. Nuestra prueba favorita, y curiosamente tiene la mayor especificidad de sensibilidad cuando se realiza bien, es la prueba de pull test o jalón. Tenemos que hacerlo bien. Podemos hacer pruebas cronometradas, posturografías clínicas. Hoy, con los dispositivos inteligentes, podemos usar sensores portátiles. Las pruebas cuantitativas que no solemos utilizar en la práctica clínica, el análisis cinemático de la marcha, las tareas de movilidad global, el índice de coordinación y la evaluación ambulatoria de congelación de la marcha o congelamiento, que son muy útiles, pero que en general caros, difíciles de conseguir y que no los tenemos frecuentemente. Y nuevamente, nuestra prueba clínica es la prueba que más nos ayuda. ¿Qué factores contribuyen a la inestabilidad postural, además de los que ya mencioné? La edad, problemas biomecánicos, problemas genéticos, las lesiones de sustancia blanca, sustancia gris y ganglios basales, y la propiocepción anormal. Son los factores que contribuyen. En la edad hay cambios sensitivos que pueden afectar la propiocepción, hay hipotensión ortostática, hay deterioro en la integración visual y vestibular, un incremento en la respuesta de latencia muscular, y esto puede afectar el equilibrio. Los factores genéticos, entre el 50 y 60% de los portadores de la mutación LWRK son del subtipo donde se afecta la marcha y la inestabilidad postural. Factores nutricionales, medioambientales, se han reportado factores neuroprotectores de algunos alimentos, incluido el café y, curiosamente, la nicotina. En la vitamina D, así que esto pudiera jugar un papel en la progresión de la enfermedad y en el deterioro del equilibrio. Los pacientes tienen lesiones de sustancia blanca, las cuales entre mayor proporción tienen, mayor es el deterioro de la marcha y del equilibrio. La atrofia de sustancia gris. La sustancia gris nos ayuda a mantener la postura y la cognición, y estos se ven afectados en la enfermedad de Parkinson y afectan la estabilidad postural y el equilibrio, así como las lesiones de ganglios basales. Si bien en algunos estudios de estimulación cerebral profunda se reporta la mejoría del equilibrio, en otra proporción el equilibrio empeoró y aumentó el número de caídas. Otra cosa que se afecta, como lo vimos en nuestro paciente, u otra cosa que empeora el tema, es el miedo a las caídas, que es la falta de confianza para actividades relacionadas con el equilibrio, como estar de pie o mantener posturas. Esto restringe la movilidad y genera más problemas en el equilibrio. Sucede en el adulto mayor, pero se ve mucho más en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La propiocepción anormal, esto es la capacidad de reconocer mi estructura corporal de manera inconsciente, que ustedes la conocen mejor que yo, y que requiere que entonces la aferencia auditiva y visual sea mejor, lo cual tampoco es bueno o es normal en los pacientes con enfermedad de Parkinson, generalmente en los adultos mayores. Las variables biomecánicas que están afectadas en la enfermedad de Parkinson, se afecta predominantemente la fase de preparación del movimiento, así que esta parte automática del movimiento se ve afectada en la ejecución motora, lo cual incrementa los problemas de estabilidad postural. Y hay cosas interesantes que se están estudiando
para tratar de conocer más los efectos biomecánicos sobre la enfermedad de Parkinson, como la evaluación del centro de presión o del centro de gravedad, que se evalúa en otros tipos de análisis de marcha. ¿Cómo tratamos los síntomas motores de esta enfermedad? Bueno, generalmente depende si se afecta la parte motora, si no hay afección de parte motora, si el paciente es joven o si el paciente es mayor. En realidad vamos a usar agonistas de dopamina, ¿ok? Que van desde pramipexol, pero el tratamiento ideal actualmente sigue siendo iniciar levodopa. No en el joven, porque el joven tiene una predisposición a desarrollar discinesias de manera temprana, pero si el joven, como la paciente que vimos, tiene francamente problemas motores muy significativos, en realidad hay que usar levodopa. El equilibrio es una de las cosas que no responde a la terapia dopaminérgica, lo cual es muy triste para nuestros pacientes porque dicen, sí me muevo mejor, sí estoy más ágil, tiemblo menos, pero sigo teniéndome que agarrar de todo, tengo que utilizar un bastón o tengo que utilizar una andadera porque siento que me voy a caer. Mi equilibrio sigue no siendo bueno. Y es donde la rehabilitación física juega un papel importantísimo. Si a esto le sumamos que los tratamientos que damos, como los agonistas de dopamina, causan casi todos mareo, carbidopa, levodopa o levodopa, carbidopa, no es de las que más causan mareo, pero los demás sí. Las infusiones intestinales sí dan mareo, la inhalada no lo da, pero los inhibidores de COMT dan mareo, los inhibidores de la MAO dan mareo. Así que inestabilidad postural más una sensación de sentirse con poco equilibrio, la verdad es que es una tormenta perfecta para que el paciente pierda el equilibrio y se pueda caer. Así que de esta manera entendemos cómo estos pacientes parecen perseguir su centro de gravedad. Aquí lo pueden ver, cómo está hacia adelante, ¿ok? A pesar de que sus pasos no son tan cortos, bracea poco, ¿ok? Y tiene anteropulsión. Les pedimos a los pacientes que caminen, vean los brazos. Esto tampoco ayuda a mantener el equilibrio y favorece las caídas. ¿Ok? Un poco más rígido de un lado que de otro. ¿Ok? Aquí estuvo a punto de perder el equilibrio. Y pacientes con una afección funcional un poquito mayor, con pasos muy cortos, a pesar del tratamiento con levodopa. Este es un paciente ya tratado. Estos tres son pacientes ya tratados con levodopa, funcionalmente un poco mejor. ¿Por qué son importantes las banderas rojas? Bueno, pues porque nos pueden ayudar a identificar algunas variantes como las enfermedades de Parkinson Plus, que suelen ser más agresivas, responder menos a levodopa y afectar mucho más el equilibrio y la capacidad de moverse, como la parálisis supranuclear progresiva, que es un parkinsonismo más parálisis supranuclear de la mirada, degeneración corticobasal, donde además se agrega síndrome de miembro fantasma o manifestaciones piramidales, atrofia multisistémica o de sistemas múltiples, la variante disautonómica es la que tiene parkinsonismo, el equilibrio matutino es pésimo y están en silla de ruedas en los primeros 3 a 5 años, la variante cerebelosa no tiene tanto parkinsonismo o es muy poco, la demencia de cuerpos de Lewy o Lewy o Levy, como querramos decir, que cursa con alucinaciones muy tempranas y con ciertas alteraciones del equilibrio, algunas variantes de demencia frontotemporal que se caracterizan o que tienen además trastornos del movimiento, y hay hidrocefalia normotensa. Evidentemente dentro del cuestionario a los pacientes les preguntamos los fármacos que toman porque hay también fármacos que pueden dar parkinsonismo. Así que algunos pacientes pueden parecer de la misma especie, ¿verdad? Pueden tener algo parecido, sin embargo, algunos son más agresivos que otros, ¿verdad? Estas son las fotos de los perros de mis hijas. Me dejaron usarlas, al lobo no me acerqué para pedirle permiso. Y bueno, yo terminaría esta parte con algunos mensajes para llevar a casa.
Siempre que pensamos en Parkinson, pensamos en temblor, pero no todos los pacientes que tiemblan tienen enfermedad de Parkinson, ni todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen temblor. Es algo que hay que tener un poquito en mente. El doctor Adams decía que el 90% del diagnóstico de los padecimientos neurológicos se realiza con un adecuado interrogatorio del padecimiento actual, así que hay que preguntarle a los pacientes a qué se refiere o qué entiende usted por crisis, mareo, etcétera. Los pacientes piensan que nosotros entendemos lo que ellos dicen, pero en realidad tenemos que hacer un ejercicio clínico que es parte del arte del médico, el ejercicio clínico de preguntar y entender y adentrarse en los síntomas del paciente. Frecuentemente los pacientes con enfermedad de Parkinson en su fase inicial o intermedia se quejan de mareo. Sin embargo, una anamnesis adecuada puede identificar que se refiere a una sensación o inestabilidad postural multifactorial, identificar la presencia de alteraciones posturales, así como sus desencadenantes y fenómenos que empeoran este síntoma, ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson. Y la rehabilitación es parte esencial del manejo de la enfermedad de Parkinson porque hay síntomas motores y no motores que no responden bien a la terapia dopaminérgica. Invitarlos a que aparten la fecha del 7º simposio de neurociencias entre Médica Sur y Clínica Mayo, el 20 y 21 de octubre. Es una reunión de neurociencias en Médica Sur muy agradable. Este es el famoso Dr. Q, el Dr. Jaime López de Stanford, yo sirve el Dr. Zimmerman de Clínica Mayo, y agradecer a los departamentos de Neurología y Neurofisiología de Médica Sur y Clínica Mayo. Y con eso pienso que terminaría en tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Pues bueno, una charla bastante interesante. Seguramente tenemos muchas preguntas. Ahorita al final de la sesión le pasaremos las preguntas para que nos haga el favor de apoyarnos. Y ahora me toca Con presentar mucho a gusto, la doctor. doctora Ivonne Calderón. Ella es médico, egresado, audiólogo, otoneurólogo, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una alta especialidad en el mismo instituto en procesos centrales de la audición. Además, está certificada en rehabilitación vestibular por la Universidad de Emory. También está certificada por la Asociación de Terapia Física Americana, por el Instituto de Balance Americano, por la Universidad de Pittsburgh, por el Consejo Profesional de Kinesiología del Ministerio de la Salud argentino. Es socia activa de la Asociación Mexicana de Audiología, Otoneurología, Foniatría. Está certificada por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología, Foniatría. Es encargada del área de rehabilitación vestibular en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene su práctica institucional en este lugar. Y bueno, su práctica clínica está en Médica Sur, en Cribea. Es socio fundador de Cribea. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, y le dejo el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Zavala. Muchas gracias, doctora Lucía, por tan amable presentación. Y pues vamos a complementar, digamos que la gran charla que el doctor nos ha dado con un poquito de lo que nosotros hacemos en esta parte de la rehabilitación en este grupo de pacientes. Como bien comentaba el doctor, estos pacientes son complicados precisamente por la clínica que puedan presentar, y el tratamiento rehabilitatorio realmente de ellos es multidisciplinario, es decir, no nada más está la parte de la rehabilitación vestibular. Evidentemente, una de las cosas o la pieza fundamental es ese tratamiento médico y farmacológico, y también está el apoyo con terapia física en esta no tanto en la función directamente del equilibrio, sino la parte física de la fuerza, de elasticidad, de todas las cosas que el doctor también mencionó en estos síntomas motores que podemos tener, rigidez, que también nos puede ayudar a disminuir contracturas musculares que pueden influir de forma importante en el equilibrio también en estos pacientes.
Otra de las partes que tenemos que considerar es, por un lado, la terapia cognitiva, también dependiendo del grado de evolución de la enfermedad del paciente, del estadio en donde se encuentre, que podemos llegar a tener estas alteraciones cognitivas, también las alteraciones en cuanto a habla, deglución, que también tienen su terapia específica y que hay que considerar también en este grupo de pacientes, y la rehabilitación vestibular como el tratamiento de esta parte de inestabilidad y como prevención hacia el riesgo de caídas. Entonces, sí es importante, sí sabemos justamente que las características clínicas, como bien nos ayudó el doctor a explicarnos tan ampliamente esta parte de características motoras y no motoras que son muy importantes, hay que revisar, o ya nuestra parte o lo que nos correspondería es ver qué tanto estas alteraciones o la presencia de estos signos, síntomas, están limitando funcionalmente a los pacientes. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora, por otro lado, el impacto que van a tener en el día a día los pacientes para poder saber hacia dónde tenemos que enfocar nuestra rehabilitación. Entonces, la forma más objetiva que de alguna manera podríamos tener es cuantificar esta limitación funcional, y para eso tenemos diferentes escalas y diferentes cuestionarios. Algunos de estos se utilizan tanto para pacientes con alteraciones vestibulares y otros son más específicos, o si tenemos nuestros puntos de corte específicos para enfermedad de Parkinson. Entonces, una de las pruebas más sencillas, digo, no, la intención de dar, por ejemplo, esta valoración no es tanto como decir así se tiene que hacer en los pacientes con enfermedad de Parkinson, simplemente podemos tomar la que nos funcione para nuestra práctica clínica y poder evaluar riesgo de caída, o sea, estas alteraciones funcionales, evaluar riesgo de caída, y si nos dedicamos a hacer rehabilitación vestibular, entonces tener algunas ideas sobre cómo podemos enfocar esta evaluación para la rehabilitación vestibular. Entonces, una de las pruebas más sencillas que podemos hacer es la prueba de Time Up and Go, que si bien sabemos, tenemos que tener al paciente sentado, le pedimos que se ponga de pie, que camine una distancia de 3 metros y regrese, y vamos a cronometrar el tiempo que tarda en realizar esta tarea. Los puntos de corte para pacientes con enfermedad de Parkinson, hablando de riesgo de caída, es de más de 12 segundos. O sea, realizar esta tarea en más de 12 segundos ya nos pone en bandera roja de pensar que el paciente ya está teniendo un riesgo de caída. Bien, recordemos que más de 30 segundos, por ejemplo, para realizar esta prueba, como en alguno de los videos que mostró el doctor del paciente que ya va muy despacio, por ejemplo, un paciente que ya en 30 segundos, más de 30 segundos se tarda en hacer esto, ya nos habla de una dependencia para las actividades cotidianas. O sea, ya hablamos de un paciente que está como en el límite de la fragilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería nuestro corte, nuestro cambio mínimo detectable? Es decir, ¿cuándo podemos decir que nuestra terapia de alguna manera ha tenido efecto a la mejoría en estos pacientes? Cuando hay una diferencia entre la valoración inicial y final de más o menos 3.5 segundos, o de 3.5 segundos más bien. Cuando tenemos este cambio al inicio y al final, podemos decir que tenemos un cambio significativo después de las sesiones de rehabilitación vestibular. Ahora, ¿qué es importante recordar sobre esta prueba? Cuando se ha hecho pruebas en pacientes en donde no se ha, o sea, se mide este tiempo con y sin medicamento, es decir, pacientes que están muy cerca del límite o del punto de corte, por ejemplo, que tienen 11 segundos para realizar esta prueba, que realmente no tendríamos mayor problema o no podríamos decir que no tiene riesgo de caída. Sin embargo, en esos pacientes que están en el límite, que tienen su medicamento normal, se ha visto que sin medicamento en esos pacientes en límite sí puede aumentar el riesgo de caída, es decir, cruzan hacia el otro lado, hacia los más de 12 segundos cuando no tienen medicamento, a diferencia de aquellos pacientes que no están tan cerca del punto de corte. Por ejemplo, pacientes que tienen 7 u 8 segundos en esta prueba sin medicamento pueden aumentar entre 1 o 2 segundos, que realmente no les ponen tan en riesgo, pero los pacientes que están en el borde llegan a aumentar hasta 5 segundos en hacer esta prueba. ¿Esto por qué es importante? Porque justamente si nosotros tenemos un paciente en donde sabemos, que a lo mejor no toma adecuadamente sus medicamentos, que probablemente no ha tenido un seguimiento adecuado y entonces no tiene una dosificación adecuada, podemos estar en este riesgo. Y lo mismo ocurre si estamos viendo que son unos 5 segundos después del punto de corte, hay que analizar en conjunto con su médico
médico tratante o su médico neurólogo, justamente si la dosis está siendo adecuada, si el paciente sí lleva un seguimiento, por ejemplo, y si de alguna manera podríamos favorecer con un adecuado apego al tratamiento, disminuir ese riesgo de caída. Entonces, esto es importante por esa situación y nos puede dar una idea de la condición general del paciente y qué tanto riesgo tiene de caer. Otra de nuestras siguientes pruebas, que es una de las pruebas que utilizamos la mayor parte del tiempo y en la mayoría de las patologías, es el índice dinámico de la marcha. El índice dinámico de la marcha consta de 8 condiciones en las que vamos a evaluar la marcha normal, cambios de velocidad, marcha con movimientos cefálicos horizontales y verticales, pasar sobre un obstáculo, al lado de un obstáculo, subir y bajar escaleras, y vamos a medir también ay, se me está yendo una. Marcha normal, cambios de velocidad. Bueno, ahorita vuelve. Los puntos de corte con esta, o sea, calificamos cada una de estas pruebas entre 0 y 3 segundos. 0 es que no lo puede realizar, que diga 0 y 3 puntos. 0 es que no lo puede realizar. 3 puntos es que lo puede realizar de forma adecuada, de tal manera que nuestro máximo puntaje sería 24. Entonces, cuando tenemos un punto de corte similar al que tenemos en los pacientes vestibulares, menos de 19 puntos en esta prueba, ya nos habla de riesgo de caída. Y la diferencia clínica mínima que podemos encontrar o que tendríamos que encontrar en los pacientes con Parkinson es de 2.9 puntos, es decir, 3 puntos más o menos entre el inicio y el final de la rehabilitación para decir que hubo un cambio significativo. ¿Ok? Entonces, la utilidad sobre todo a esta prueba es un poco más larga de realizar que, por ejemplo, el Time Up and Go. A lo mejor podemos, si solo queremos medir riesgo de caída, pues nos es mucho más eficiente hacer una prueba de Time Up and Go y ya decidir si tiene o no riesgo de caída. Pero si lo que ya estamos valorando es justamente vamos a crear o planear ejercicios de rehabilitación para este paciente, entonces ya tendríamos que, esta nos puede dar ciertas ideas. Es decir, si ya vimos que tiene un puntaje más bajo, por ejemplo, en los movimientos cefálicos horizontales, entonces podemos planear ejercicios encaminados a esto. Era vuelta pivote la que se me estaba olvidando, que es justamente una de las más importantes, específicamente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, por lo que ya nos comentaba el doctor Zavala justamente. ¿Ok? Entonces, el que nosotros podamos identificar específicamente, no solo que el paciente tiene riesgo de caída, sino también es ver exactamente qué condiciones le están generando este riesgo de caída, nos es de utilidad para que nosotros podamos saber qué ejercicios vamos a planear para este paciente y cómo está impactando nuestra rehabilitación, exactamente en qué puntos está mejorando y cuáles nos faltaría por trabajar. Entonces, otra de las pruebas que también se pueden utilizar es la escala de balance de Berg. Esta es una prueba mucho más larga. Son 14 ítems o 14 pruebas pequeñas en donde la puntuación va de 0 a 14 con un máximo puntaje de 56. ¿Okay? Aquí se van a medir diferentes cambios de posición, es decir, vamos a medir primero que el paciente se pueda mantener sentado, que se pueda sentar solo y mantener sentado, que se pueda poner de pie, que ya estando de pie se pueda mantener en esta posición, que se pueda mantener con ojos cerrados, que se pueda mantener en tándem, por ejemplo, que se pueda agachar por un objeto, la distancia con él, digamos que firme y extenderse hacia adelante, por ejemplo, también el rango de movilidad, que tanto se puede desplazar o desplazar su centro de gravedad hacia adelante, giros de 360 grados, girar la cabeza por detrás del hombro, por ejemplo, y transiciones, es decir, cambiarse, por ejemplo, de la silla a la cama, etc. Entonces, aquí, entre más puntaje tenga, mejor está el paciente. Es decir, le vamos a poner 4 puntos si el paciente puede realizar cada una de estas actividades solo y vamos a ir quitando puntos dependiendo de qué tanto tenemos que ayudar al paciente. Es decir, si el paciente logra ponerse, por ejemplo, con ojos cerrados determinado tiempo, pero llega un momento en donde necesitamos ayudarlo para evitar que caiga, por ejemplo. La siguiente es necesita un poco de apoyo para ponerse en posición, pero ya se puede mantener en esa posición. Y 0 puntos cuando de plano tenemos que agarrar al paciente todo el tiempo para que logre la prueba o para que logre el objetivo. Entonces, como tal, es una prueba mucho más larga, o sea, sí requiere un poco de entrenamiento para realizarse a comparación con las otras, pero si directamente nosotros queremos, sobre todo, valorar qué tanto mi paciente necesita ya un dispositivo
para ayudarse a la marcha, es decir, qué tanto necesitamos ya de bastón, de andadera. Por ejemplo, para la marcha, esta es una de las pruebas que nos puede ayudar a definir eso, o lo mismo por el otro lado, cuando queremos quitar alguna asistencia, también decirle al paciente, ya contamos con esto, tenemos un puntaje que nos permite movernos sin asistencia, entonces vamos a dejarlo. ¿Ok? Entonces, en pacientes con Parkinson, un puntaje menor a 52 de 56 ya nos habla de riesgo de caída. El cambio mínimo es de 5 puntos antes y después de la rehabilitación vestibular. Y justo como en el índice dinámico de la marcha, una parte o la utilidad de esta prueba es que nos puede ayudar también a planear ejercicios de rehabilitación. Entonces, bien sabemos que cuando hacemos rehabilitación, mucho de lo que hay es que no son ejercicios como de receta de cocina, sino que la intención es personalizar los ejercicios justamente a esta demanda o limitación física que los pacientes llegan a tener. Entonces, por eso, ciertas pruebas nos dan más información que otras y muchas veces cuando nos vamos a enfocar justo en esta terapia, pues nos conviene invertir un poco más de tiempo en saber específicamente qué podemos apoyar o por dónde vamos a abordar a ese paciente. Entonces, dentro de los cuestionarios que podemos aplicar, uno de los que nos pueden dar más información es el cuestionario de confianza en actividades de la vida cotidiana, donde son 16 preguntas enfocadas directamente a cuestiones que le puedan hacer al paciente perder el equilibrio, es decir, qué tan confiado se siente para realizar ciertas actividades. Y esto puede ser desde caminar dentro de la casa, caminar hacia un automóvil estacionado, subirse a un banquito, tratar de agarrar algo por arriba o ponerse en puntas para agarrar algo, por ejemplo, caminar por un estacionamiento, subir o bajar escaleras con las manos ocupadas. Y el paciente tiene que calificar de 0 si no podría hacerlo o no se siente nada confiado para hacerlo y 100% si no tiene ningún problema. Entonces, el punto de corte en pacientes con Parkinson es un promedio del 70%. Hay que recordar, en pacientes vestibulares el promedio estaría en 80% o más de 80% para hablar de normalidad. Hay que recordar que en los pacientes con Parkinson no nada más está el tema del equilibrio, sino que tenemos otro tipo de cuestiones motoras que también nos pueden limitar la confianza para las actividades. Por eso bajamos, o por eso se baja ese 10% para dejar la normalidad por arriba de 70%. Ahora el cambio mínimo sigue siendo de 10%, así como en los pacientes vestibulares, antes y después de la rehabilitación vestibular. Y esta escala nos ayuda a obtener un valor predictivo positivo hacia las caídas recurrentes. Cuando tenemos una escala menor al 55%, un promedio menor al 55%, ya nos traduce en que mi paciente está en riesgo de caerse. Y esto es en parte, uno, porque no se siente confiado para hacer esas actividades y porque también nos ayuda a valorar indirectamente lo que comentaba el doctor Zavala, que es este miedo a caer, que es uno también de los factores que nos pueden predisponer a la caída, específicamente en este grupo de pacientes. Entonces, es una escala que nos puede dar, un cuestionario que nos puede dar un poco idea de qué tanto mi paciente sí o no se está moviendo en su vida cotidiana y de qué tanto depende y qué tanto riesgo tiene de caerse también. El DHI directamente no ha sido, o no tenemos como un puntaje o valores específicos para pacientes en Parkinson. Este cuestionario es el que en nosotros, en nuestra área, digamos, en esta parte de otoneurología, rehabilitación vestibular, es lo que más tenemos validado para pacientes con vértigo, mareo o inestabilidad. Y cuenta con 25 preguntas que miden una escala emocional, funcional y física y que nos pueden hablar de discapacidad leve, moderada, severa. Ahora, en estos pacientes con Parkinson nos puede servir de utilidad o puede ser de utilidad justo como para sospechar de patología vestibular agregada, sobre todo en estas preguntas que tienen que ver un poco con los cambios de posición, por ejemplo, con mantenerse en una posición, nos puede hablar también ya de esta necesidad de apoyo emocional directamente o cuando ya tenemos esta escala emocional muy dañada. Bien sabemos que no va a ser tan fácil, así como para el paciente, no siempre es fácil poder definir si lo que siente es mareo, ellos siempre están mareados, como bien dice el doctor Zavala. De esa misma forma que no es tan fácil aterrizar el síntoma, muchas veces no les es tan fácil separar directamente qué les está causando el malestar en esta parte emocional, si es propiamente solo la inestabilidad, o sea, poder separar esto del resto de las manifestaciones clínicas que pueden tener por la enfermedad de Parkinson es difícil. Entonces, nos puede dar una idea
de que mi paciente ya está necesitando apoyo de esta terapia aparte, con apoyo en psicología o psiquiatría, dependiendo de lo que vayamos encontrando, y de que a lo mejor nos puede orientar a que tenemos que hacer otro tipo de cuestionarios o preguntas para definir si mi paciente ya está cursando con ansiedad y depresión, aunado a lo que comentaba justo el doctor Zavala, que este grupo de pacientes ya per se lo pueden tener por su diagnóstico. Entonces, es importante como para terminar de conocer al paciente, o sea, enfocarnos no nada más en su diagnóstico, sino también en lo que está viviendo personalmente. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es justamente poder evaluar de forma objetiva este desplazamiento del centro de gravedad. O sea, podemos hacer límites de estabilidad, que justo podemos ver este desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad, que es una de las primeras cosas que ocurren tanto en pacientes con patologías vestibulares, que también vemos este desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad como en esta intención de disminuir esa sensación de inestabilidad o de como mecanismo de protección ante la caída, ¿ok? Entonces, aquí hablamos de, justamente nos da la idea de hacia dónde tenemos que empezar a trabajar o mover este centro de gravedad y trabajar en movimientos hacia atrás, estrategias de tobillo y cadera para empezar a desplazar justamente ese centro de gravedad. Bien podemos ver también los cambios de peso rítmico, generalmente en laterales pudieran no tener tanta complicación como en adelante y atrás por esta misma limitación o este mismo desplazamiento del centro de gravedad. Otra de las cosas que mencionaba el doctor Zavala y que también de alguna manera podemos hacer tanto clínica como de forma objetiva, ya sea con este tipo de plataformas o que podemos hacer en posturografía también, es detectar la aferencia que está utilizando más mi paciente. Es decir, estamos dependiendo más de la vista, estamos dependiendo o tenemos no tanto dependencia en el caso específico de estos pacientes, sino qué tantos recursos tenemos en cuanto a el sistema visual, el sistema propioceptivo, justamente, qué tanto sí nos podemos apoyar de eso como para sustituir o compensar estas funciones y qué tanto ya también están dañados y entonces tenemos que trabajarlos por separado antes de poder integrarlos todos. Entonces, es una forma objetiva de realizar este tipo de evaluación o de poder medir también otras partes de este mismo sistema del equilibrio y saber hacia dónde tenemos que empezar a entrenar. Entonces, la rehabilitación vestibular en estos pacientes se ha estudiado igual que el resto de los ejercicios o de los programas de rehabilitación que puedan tener este enfoque que tienen el resto de los programas, es decir, ejercicios enfocados para aumentar la ganancia de los reflejos dinámicos, de reflejo vestibulocular, vestibuloespinal, ya sea con los ejercicios de paradigma por 1, por 2 que conocemos, para aumentar la ganancia de estos reflejos, ejercicios de habituación, sobre todo a movimientos cefálicos o cambios de posición, que utilizamos de la misma forma en pacientes con patología vestibular, y el balance que vamos a ir progresando desde tener los pies juntos a caminar a lo mejor en tándem, a utilizar ambientes visuales complejos o incluso empezar a utilizar cojines, por ejemplo, para que el paciente haga algunos ejercicios sobre superficies inestables. Esto claro que va a depender de esta evaluación inicial, de saber en qué parte está mi paciente, qué puede hacer, qué no puede hacer y cómo lo vamos a ir progresando. Entonces, esto sería como la base de la rehabilitación vestibular, que es igual o muy similar a lo que utilizamos en los pacientes con alteraciones de otro tipo. Y en los pacientes con Parkinson tenemos que agregar ejercicios que estén involucrados, como bien vimos en la marcha. Justamente ejercicios que trabajen la longitud de paso y ejercicios que trabajen el braceo. Como nos comentó el doctor Zavala, justo es una de las principales situaciones que se ve disminuida en los pacientes con Parkinson y de hecho que los puede predisponer mucho más a caída la disminución del braceo que incluso la disminución en la longitud de paso. Es decir, los pone más en riesgo que no braceen que el hecho de que los pasos sean tan cortos o que el centro de gravedad esté hacia adelante. Entonces el braceo es algo que tenemos que entrenar en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay que trabajar las transiciones, justamente que el paciente pueda cambiarse de estar sentado a estar parado, girarse en la cama, por ejemplo. Hay diferentes formas de entrenar esto. Una forma, por ejemplo, es pedirle al paciente que haga intentos de ponerse de pie, es decir, que esté sentado y primero se pueda apoyar en el descansabrazos, haga el intento de ponerse de pie y se siente así en varias ocasiones hasta que se pueda poner
de pie, y después podemos progresar eso a que se apoye en sus piernas, por ejemplo. Esto es muy útil, sobre todo para cuando los pacientes tienen que levantarse en el baño, por ejemplo, en la taza del baño, en el excusado, para que si no tienen un apoyo lateral, puedan ponerse de pie apoyándose de sus manos. Entonces eso nos ayuda a trabajar fuerza en piernas y fuerza como en abdomen para poder generar este tipo de movimiento. Entonces, no siempre es sencillo. Hay pacientes en quienes tenemos mucha más reserva funcional y no necesitamos este tipo de ejercicios, pero es algo que hay que considerar. Lo mismo que girarse en la cama. Otro tipo de tareas que podemos utilizar son las tareas duales. El poder trabajar con los pacientes ejercicios de hablar y caminar, por ejemplo, movimientos cefálicos, etcétera. En la parte cognitiva hay que trabajar pistas visuales o somatosensoriales, por ejemplo, para poder realizar los ejercicios, sobre todo conforme más va avanzando la patología. Si necesitamos dar más pistas al paciente, es decir, ya no siempre podemos nada más explicarle el ejercicio una vez, sino a lo mejor ya tenemos que poner marcas en el suelo, ya tenemos que utilizar a lo mejor sonidos para que el paciente sepa qué ritmo tiene que hacer, o aprender a apagar una luz o una lamparita, por ejemplo, al ritmo que tiene que ir haciendo el ejercicio, algunas de esas cosas como para que tengamos doble estimulación, ¿ok? Y que vamos a trabajar la conciencia del movimiento. O sea, justamente en estos pacientes es un poco tener que pensar antes de hacer el movimiento. Precisamente esta lentitud que pueden llegar a tener en la planeación del movimiento, a veces tiene que pensar como para poder desbloquear esta parte y poder realizar diferentes movimientos o actividades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Pues siempre, como lo hemos mencionado a lo largo de las pláticas, lo más importante es que nosotros conozcamos a nuestro paciente, es decir, hablar más allá de solamente la patología y hablar de las cosas que tiene agregadas. ¿Qué más tiene ese paciente? Las comorbilidades, si tiene redes de apoyo, qué tanto está la familia con él, qué tanto tiene acceso a los medicamentos, qué tanto puede desplazarse a una terapia, por ejemplo. La educación al paciente siempre es muy importante y al familiar también en esta parte. Hay que ser muy claros que al final la rehabilitación vestibular en esta patología específica, a diferencia de otras, no es propiamente curativa, es solo una parte o una pieza de todo el tratamiento que tiene que tener integral mi paciente, y que de alguna manera es un paciente que va a tener que estar constantemente realizando actividad o terapia para poder mantenerse o para poder mantener justamente esta independencia. Nuestro objetivo sería en la rehabilitación vestibular con estos pacientes lograr mantener la independencia el mayor tiempo posible, porque pues bien sabemos que esto es algo que va a ir progresando. Entonces sí es importante que el paciente sepa de esto. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Y pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea para la doctora Ivonne o para el doctor Alejandro, con mucho gusto puede escribirla. Y pues bueno, aquí Catalina Mena nos pone algún complemento de lo que estaban hablando justamente. El apoyo a los cuidadores, educación, lo que estaba comentando la doctora. Y había un otro comentario también para el doctor Zavala de felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias. Una doctora Calderón, que espectacular su charla. Cada vez aprendo más de ustedes. En realidad disfruté mucho su plática. Dentro de la parte que solo quería yo comentar un poco con respecto al equilibrio y lo que hemos visto, hay un par de estudios muy serios sobre los efectos de terapias alternativas que ya tienen un nivel de evidencia bastante razonable. Por ejemplo, la práctica de Tai Chi tiene un nivel de evidencia muy significativo en la mejoría de la estabilidad postural de pacientes con enfermedad de Parkinson, curiosamente. Y hoy, por ejemplo, a todos mis pacientes con Parkinson, yo les recomiendo que lo intenten.
A veces hasta sentados pueden hacer algunos de los ejercicios, siempre asesorados, porque, bueno, ahora es un poco más holístico el abordaje de estos padecimientos y estas prácticas, la verdad es que les ayudan bastante. Terapia con mascotas tiene cierto efecto en la movilidad del paciente, en el estado emocional y en el equilibrio, curiosamente. Los hace muy felices tener una mascota, así que Um, eh, la rehabilitación, yo les digo a mis pacientes, la medicina es el 50%, el otro 50% es su rehabilitación. El medicamento solo en Parkinson jamás va a ser suficiente. Entonces, yo quería comentar eso y agradecerle mucho la oportunidad de haber visto su charla. Me encantó, doctor. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Al contrario, igualmente, siempre aprendiendo juntos, me da mucho gusto eso. Y justo en lo que comentaba del Tai Chi y de estas prácticas alternativas, una de las cosas que se me olvidó mencionar es que justo hay una pequeña controversia sobre cuándo iniciar el tratamiento o cuándo iniciar la rehabilitación vestibular. Me parece que lo que hace con sus pacientes es lo ideal. O sea, lo mejor es decirle al paciente que tiene que mantenerse activo, pues lo más que pueda, o sea, siempre tratar de incluir una actividad. El Tai Chi es excelente por eso, porque de alguna manera involucra muchos ejercicios de equilibrio y de movimiento lento, entonces eso hace que de alguna forma hagan esta memoria muscular y tengan esta capacidad de planeación de movimiento. Entonces, justamente por eso puede ser tan efectiva. Y bueno, pues el componente afectivo también en cuanto a las mascotas, pues sí, es importante. Pero digamos que en cuanto a iniciar la rehabilitación, probablemente sí tengamos que esperar a ver una limitación funcional, ¿no? A lo mejor no muy marcada, de decir ya el paciente no se mueve y lo mando a rehabilitación, pero bueno, algunos pacientes cuando no tienen esta limitación, una limitación al menos inicial, pueden no tener o no encontrar como mucho apego al tratamiento, ¿no? Y ahí es en donde a lo mejor podemos indicar algún otro tipo de actividad física que pueda llegar a ser un poco más retadora y que lo pueda mantener por más tiempo. Bien, la doctora Gracias, doctor. Parra nos pregunta cómo manejan las metas de la rehabilitación en pacientes con este tipo de enfermedades degenerativas. La verdad es complicado. Digo, aquí se tienen que considerar las dos partes, tanto la expectativa del paciente, ¿no? O sea, saber platicar con el paciente sobre qué es lo que espera lograr. Digo, hay pacientes que están muy conscientes como de esta parte degenerativa y a lo mejor ya tienen esta idea justo de mantener la independencia y sobre eso se puede trabajar. Digamos que nuestra meta sería eso. Dependiendo del estadio, sería disminuir el riesgo de caída, mantener la independencia por más tiempo y de eso va a depender a lo mejor nuestros objetivos como marcar estos cambios mínimos entre la valoración inicial que estamos teniendo y la final. Es decir, tal vez yo no puedo, no sé, si tengo un paciente que ya tiene un alto riesgo de caída, a lo mejor prometerle que va a poder surfear va a ser complicado y va a ser frustrante para ambas partes, ¿no? Entonces, saber, decirle, ok, tenemos este riesgo de caída, mi idea sería que pudiéramos aumentar la velocidad cuando camina en tantos puntos o en tantos segundos para evitar que se caiga o poder dejar el bastón, por ejemplo, o mudar de la andadera al bastón, como mantenerlo en ese punto en los cambios mínimos dependiendo de la escala a lo mejor que estamos utilizando. Dentro de esto que menciona la doctora Calderón es muy importante, al menos en la parte del neurólogo, porque hoy platicamos con pacientes con Parkinson. Hay una epidemia de Parkinson, si así lo queremos ver. Hay una gran cantidad de pacientes, cada día llegan más a las consultas, gente muy joven. Yo recuerdo que en mi residencia ver un paciente con Parkinson juvenil antes de los 50 años era casi nunca lo veíamos, ahora estamos viendo más pacientes. Y dentro de este abordaje multidisciplinario, nosotros solemos canalizar al paciente al neuropsicólogo. El neuropsicólogo nos apoya, así como decía la doctora Calderón, ¿en qué momento iniciar la rehabilitación? Bueno, si les decimos tenga una mascota, haga tai chi, los mantenemos funcionales, haga todo el ejercicio que pueda, todo lo que lo hace moverse es bueno. Si al mismo tiempo
iniciamos la valoración con el neuropsicólogo, esto nos ayuda a mantener que el paciente tenga ciertas expectativas, que tenga una muy buena conciencia de enfermedad, porque esto nos va a ayudar a que en el momento que ya necesita una rehabilitación vestibular, él sabe, a ver, no me va a curar la doctora Calderón, pero si ya estoy ocupando bastón, si ya mis tiempos de desplazarme en mi domicilio para mis actividades cotidianas ha disminuido, si lo mejor un poquito no me curan, pero voy mejor. Entonces, definitivamente el paciente con Parkinson requiere un equipo multidisciplinario. Un solo médico hoy en día no se puede hacer cargo del paciente, requiere mucho apoyo. Y sí, efectivamente, manejar las metas también va a ser muy particular en cada paciente, ¿verdad? Esto es, la paciente que nos llegó, la que les puse que parecía que es cámara lenta, que es un Parkinson juvenil, bueno, con la sustitución de dopaminérgica va, camina, lleva a sus hijos a la escuela, hace todo muy bien, pero hay otros pacientes que en una escala funcional mayor, a pesar de terapia dopaminérgica o de agonistas, no logran ese paso. Entonces las expectativas para cada uno van a ser un poco diferentes. Así es. Muchas gracias. Nos pregunta Catalina Mena que si la posturografía solo se utilizaría como prueba diagnóstica. Pues digo, depende del posturógrafo. La realidad es que la mayoría, ya sea como, o sea, el posturógrafo grande, pues, y algunas plataformas que hacen estas pruebas de posturografía tienen la opción de entrenamientos, o sea, justamente de entrenar el desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, a mí me parece que es una herramienta de la que podemos echar mano muy importante, porque son cosas muy difíciles de explicar al paciente para que haga. O sea, si no tiene esta retroalimentación visual sobre cómo desplazar o cómo mover su centro de gravedad, a veces es complicado. Se nos pueden ocurrir ciertos ejercicios para mover este centro de gravedad, pero la verdad es que las plataformas nos ayudan en esta retroalimentación, tanto visual como propioceptiva, de saber en dónde tiene que colocar el peso para poder lograr el desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, no nada más estaría como enfocada en este diagnóstico, sino nos podría servir como una buena herramienta para la rehabilitación justamente. Gracias. Creo que ya no tenemos. ¿Qué opinión tiene de la realidad virtual en la rehabilitación del paciente con enfermedad de Parkinson? Eso es muy bueno. Pues la verdad es que la realidad virtual está cobrando como mucha fuerza, como todo, y como justamente Catalina Mena comentaba al principio, en uno de los comentarios que ella misma nos hacía, esta parte como de tratar de incluir la rehabilitación vestibular en el ambiente del paciente, o sea, lo más cercano o apegado a sus actividades cotidianas que pudiéramos planear de ejercicios relacionados, un poco, a lo mejor no en su vida cotidiana, pero un poco nos puede acercar a poder generar ciertos ambientes controlados para estos pacientes, es decir, tenerlos seguros sin que tengan que exponerse a ciertos riesgos y poder utilizar algunos estímulos visuales que nos ayuden a poder recrear ciertos ambientes o ciertos movimientos que a lo mejor no tan fácil podemos encontrar de forma cotidiana y que incluso, como comentaba el doctor, o sea, ciertas cosas que puede hacer el paciente sentado, ¿no? O sea, disminuir a lo mejor en algunos pacientes que tengan ya muchos datos de dependencia visual o mucha cinetosis, por ejemplo, o cosas de este tipo, sí poder utilizar realidad virtual como para poder mejorar. Ahora, digo, nuestra dificultad es, a lo mejor no siempre la tenemos al 100% accesible, pero ocurre como muchas cosas en rehabilitación vestibular, tenemos que echar mano de la imaginación y sé que existen, por ejemplo, estos lentes, a lo mejor solamente saber utilizar qué parámetros vamos a utilizar para estimular y no sobreestimular a los pacientes. ¿Okay? Sí, en realidad, bueno, la información está ahí en inteligencia artificial todos los días. Los pacientes preguntan cosas nuevas, introducen preguntas a ChatGPT y vienen preguntando, doctor, ¿y la rehabilidad virtual? Doctor, ¿y la rehabilitación robótica? Doctor, entonces,
Cada día saben más, cada día están más preparados los pacientes, lo cual es bueno porque nos retan a nosotros para aprender más. Pero en realidad, yo pensaría que utilizar todas las herramientas es importante. Nosotros les recomendamos, por ejemplo, utilizar estos nuevos relojes inteligentes, el Apple Watch que detecta caídas, ¿ok? Que hay una aplicación que incluso tiende a medir la longitud del paso y que les da esta retroalimentación al paciente para hacerlo de manera más consciente. Entonces, los pacientes cada vez utilizan más la tecnología. Yo estoy totalmente de acuerdo a que la deben de utilizar. Generalmente son adultos mayores, lo cual lo hace un poco difícil. Pero cuando vienen a consulta con los nietos o con los hijos, les decimos, oiga, regálele de cumpleaños un Apple Watch y cómprenle la última aplicación y pónganselo para que la paciente sepa cuánto camina, cuál es la longitud de su paso, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, pero también que si se cae puede enviar una alerta a la familia, lo cual ya hace. También lo usamos en epilepsia, por ejemplo. Ya detecta caídas en pacientes con epilepsia, así que realidad virtual, inteligencia artificial, ya estamos ahí. Así es. Sí. Ujú. Nos pregunta, ¿cada cuánto se recomienda estar haciendo revaloraciones tras haber iniciado la rehabilitación vestibular? Bueno, ahí depende como de las sesiones que se planean. Generalmente se planean como entre 5 y 10 sesiones. Es como el estándar en la literatura, más o menos como continuas, y después de eso valorar más o menos entre tal vez 3 meses, si lo permite el paciente, 6 meses. La verdad es que mucho depende del paciente y también es un poco como a preferencia personal. No he encontrado hasta ahorita, me parece que no hay un consenso como de decir, ni siquiera como para patología vestibular, en donde está más probada el tema de la rehabilitación vestibular, no tenemos una dosis de rehabilitación vestibular, ni en número de sesiones, ni en decir, bueno, ya aquí son tantas sesiones, ya no vamos a seguir porque ya no va a mejorar. No hay tanto trabajo al respecto, que me parece una ventana de oportunidad justamente, pero yo creo que va a depender del paciente, de las sesiones que se programen para el paciente y a lo mejor de la preferencia propia, pero yo diría que tal vez sí podría ser entre unos 3 meses a 6 meses, o sea, como en 3 meses y luego 6 meses o al año, dependiendo, después de haber terminado una rehabilitación constante, a lo mejor de unas 10 sesiones. Claro. En general, nosotros después de canalizar al paciente a rehabilitación física o a rehabilitación vestibular con Parkinson, lo citamos 2 meses después de haber tomado rehabilitación. Y las citas habituales de un paciente con Parkinson controlado son 2 veces por año, si está muy controlado. Si hay cierto descontrol cada 4 meses, ¿ok? Pero coincido con usted, podría ser probablemente entre 3 y 6 meses. Y si el paciente está estable y sin cambios significativos, podría ser en un año, tal cual. Okay. Muchas gracias. Pues creo que no hay más preguntas, solo comentarios de felicitaciones a ambos ponentes. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora Ivonne, muchísimas gracias, doctor Alejandro, por su tiempo, por habernos enseñado mucho esta noche y qué padre que podamos contar con ustedes, que sean parte de. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por permitirme estar con ustedes y por aprender tanto de ustedes. Gracias. 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 Hasta Buenas luego. noches. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.